Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes de todo el proceso de admisión a posgrados competidos en el extranjero, los ensayos. He hablado ya sobre los ensayos en algunos episodios de Admissions Insights, así que en este y en los próximos episodios estaré hablando de los ensayos desde distintas perspectivas y profundizando en algunos aspectos importantes para cuando estés escribiendo tus ensayos. Hoy empezaremos hablando desde lo macro, sobre cómo estructurar tus ensayos y cuándo empezar a escribirlos. También te voy a dar algunos consejos para organizarte y mencionaré qué errores evitar. Los ensayos de admisión no son solo una formalidad o un requisito. Son de hecho una gran oportunidad para hablar directamente al comité de admisiones, para explicar tu historia, tu propósito y tu potencial. Y al mismo tiempo son uno de los elementos más exigentes del proceso, porque exigen reflexión, estrategia, narrativa y en algunos casos mucho tiempo. Empecemos hablando sobre los distintos tipos de ensayo. ¿Qué tipos de ensayos existen? Cuando hablamos de ensayos de admisión, no todos los programas piden lo mismo. De hecho, uno de los primeros errores que cometen los postulantes es asumir que hay una plantilla única para todos. No, cada universidad y cada programa hace preguntas diferentes y busca respuestas personalizadas. En general, los ensayos se dividen en dos formatos principales. Los de respuestas a preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué objetivo profesional tienes a 5 años? Cuéntanos sobre un fracaso. ¿Cómo contribuirás al programa? ¿Qué valoras más en la vida? Cuéntanos sobre tu platillo favorito. Hay uno que pide Babson College sobre 3 datos chistosos sobre ti. Este tipo de ensayos es muy común en programas como MBAs, las maestrías en administración pública, las maestrías en políticas públicas o las maestrías en management. Cada pregunta exige una respuesta puntual, pero también integrada a tu narrativa general. Y los otros son los ensayos donde tú organizas la información, como los Statement of Purpose, los Personal Statement o los Statement of Research Objectives, si estás postulando a programas de investigación. En este tipo de ensayos no te hacen preguntas directas, sino que tú decides cómo organizar tu texto. Pero en ellos es crucial hablar de tu trayectoria, tus intereses y tus metas, aunque no te lo pregunten de forma directa. Y en los últimos años hemos visto también muchos programas que piden videoensayos en cualquiera de sus dos formatos, ya sea con preguntas muy específicas o donde tú puedes organizar la información. La diferencia es que en lugar de enviar los escritos, te grabas diciéndolo a la cámara. Sobre los videoensayos he platicado en otros episodios de Admissions Insights y estoy preparando uno nuevo también para hablar sobre cómo prepararte para las videoentrevistas o preguntas aleatorias que te piden responder en video al momento de postular a través de plataformas como Kira Talent. ¿Qué no puede faltar? Cualquiera que sea el tipo de ensayo que te pide el programa al que estés postulando, es importante que después de leerlos el lector tenga claro cuáles son tus metas a corto y largo plazo, es decir, el impacto que quieres tener, qué te hace falta para lograrlas, cómo el programa te va a ayudar a conseguirlas, por qué tú sí serás exitoso logrando estas metas y esto se relaciona con tu liderazgo, por ejemplo, y qué vas a aportar tú al programa. Otra cosa crucial es que tus ensayos sean claros y respondan a la pregunta que te hacen. Te sorprenderías cómo es tan fácil acabar no respondiendo a la pregunta. Ves la pregunta, te tardas escribiendo un ensayo, lo vuelves a revisar y lo revisas una y otra vez y sin querer acabas escribiendo un ensayo que no responde a la pregunta. Siempre tienes que tener la pregunta enfrente. Muchas veces un error que pasa es que como te ponen un límite de palabras y en el Word que estás utilizando para hacer tu ensayo, te cuenta las palabras de la pregunta. Muchas personas quitan la pregunta y escriben directo el ensayo para poder ver fácilmente el número de palabras que están escribiendo. Pero al hacer eso, sin querer, dejan de lado la pregunta y nada más la vieron la primera vez y escriben y escriben y escriben. Y después, cuando regresan a la pregunta, resulta que acabaron escribiendo sobre otra cosa o no contestan de manera directa lo que les están preguntando.
Mi recomendación es que siempre tengas a la vista muy claro la pregunta que te están haciendo para que a través de las diferentes borradores que hagas de tu ensayo no acabes escribiendo sobre otra cosa sin querer o por no tener claridad y enfoque en lo que te están preguntando. Es un error que debería de ser un error que no debería de suceder, pero sucede justamente porque te ensimismas en la respuesta y quitas la pregunta de tu vista y es cuando sin querer acabas respondiendo otra cosa. Lee tus ensayos una y otra vez y vuelve a leer una y otra vez el prompt. Pregúntate si estás respondiendo claramente. Si no, hay que editar tu respuesta. Por muy bonita que sea y por muy satisfecho que te sientas, tienes que editarla si no estás respondiendo claramente lo que te están pidiendo. Estructura recomendada. Aunque no hay una fórmula mágica, sí hay una estructura narrativa que funciona muy bien. Y es la que usamos en Escolástica basada en 4 pilares: enfoque, pasión, liderazgo y acción. El primero es el enfoque. ¿Qué problema o área te interesa? ¿Por qué te importa? ¿Qué quieres lograr en tu carrera? Siguiente es la pasión. ¿Qué te emociona de verdad? ¿Qué tema te persigue? ¿Qué te mueve a seguir adelante? Liderazgo. ¿Qué has hecho hasta ahora que demuestre iniciativa, impacto, colaboración, ética? Acción. ¿Qué evidencias concretas hay de que te has involucrado con este tema? ¿Qué has construido, promovido o en donde has tenido una posición de liderazgo? Esta estructura no es lineal, pero debe estar presente a lo largo del ensayo. Es lo que convierte un texto informativo en una historia que convence. No estoy hablando de un template de qué tiene que ir primero y qué tiene que ir después. Más bien estoy hablando del contenido que tiene que incluir tu ensayo. Tenemos episodios completos donde hablamos y profundizamos de cada una de estas áreas. En la temporada 2 del podcast de Admissions Insights puedes encontrar un episodio específico sobre qué es la pasión, cómo la demuestras en un ensayo de admisiones, el enfoque, el liderazgo y la acción. Hablando de la estructura, creo que es importante entender que quien te va a estar leyendo va a ser un lector extranjero, que no es de la misma cultura que tú. Probablemente no habla tu mismo idioma. Si estás postulando programas en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, él o ella va a haber aprendido y va a estar más acostumbrado a leer textos en inglés de autores que son anglosajones. Entonces, la estructura mental en que se organiza la información y en la que se presenta la información es bastante diferente cuando es alguien hispanoparlante que alguien anglosajón. En general, la literatura inglesa es muchísimo más al punto, tiene una estructura mucho más ordenada. En el español y los autores hispanoparlantes suelen ser un poco más desordenados, no tienen como una introducción tan clara, una conclusión, un párrafo con una idea. Incluso en el español utiliza muchas más palabras para decir lo mismo que se dice en inglés. Si tú fueras traductor o los traductores les pagan por palabra, y un traductor que traduce de inglés a español sabe que va a utilizar hasta 20% más número de palabras para hablarlo en español que lo que diría en inglés. Entonces, al final del día son lenguajes diferentes, tienen estructuras distintas y aquí no se trata solamente de ti como autor, como escritor, se trata también del lector y cómo le puedes hacer esa lectura más fácil. Entonces, al final es importante que también tomes en cuenta y siempre estés pensando más allá de qué es lo que tú quieres decir, cómo es que lo va a leer y cómo se lo vas a comunicar a quien va a estar del otro lado leyendo tu ensayo. Y esa estructura tiene que ser ordenada, tiene que ser clara, tiene que ser, incluso podrías pensar que a lo mejor para ti podría sonar aburrida, como muy ordenada y muy clara con un topic sentence en cada uno de los párrafos, pero al final del día eso es lo que le va a ayudar a él a entender y ver algo ordenado, un texto que sea fácil de leer, que eso es lo que quieres, que sea fácil de leer, que no sea algo que le complique y que no haga y que pierdas en la traducción tu historia. Tu historia tiene que ser clara, tiene que ser contundente y para que lo pueda hacer tiene que ser fácil de leer para él o para ella. ¿Por qué los ensayos son tan importantes? A diferencia del CV o de las cartas de recomendación, los ensayos dependen 100% de ti. Aquí no hay una limitación externa.
no necesitas que nadie te los firme, que nadie más los escriba. Nadie los puede y los debe escribir por ti. Y por lo mismo, el comité de admisiones espera escuchar tu voz y tu historia a través de ellos. E incluso tenemos otro episodio que grabamos justo para la temporada 5 que habla sobre el tema de ChatGPT y cómo esto hace que tus ensayos sean genéricos, cuando en realidad el ensayo de admisiones es tu oportunidad de que se entienda quién eres. Recuerda que al final del día, en un programa de posgrado como a los que vas a postular, tú vas a llegar a ser parte de una comunidad. No estás postulando un trabajo, no te están contratando para hacer una función, una responsabilidad. Te están invitando a ser parte de una comunidad. Vas a ser alumno, pero también vas a ser, al final del día, amigo de otros, y al rato vas a ser colega o vas a ser exalumno. Hay muchas otras funciones, incluso más sociales, que las que tendrías solamente en un trabajo. Entonces, al final del día quieren conocerte como persona, no nada más como profesionista. Quieren entender tus logros, quieren entender tus pasiones. Por eso es que, por ejemplo, el ensayo de Babson, que hablaba hace rato, te pregunta sobre 5 datos chistosos sobre ti o divertidos sobre ti. El de Duke en el MBA también pregunta sobre 25 cosas sobre ti. El de NYU en algún momento preguntaba sobre diapositivas de fotos sobre ti o por lo menos de imágenes que hablen sobre ti. Todo esto al final del día habla que lo que quieren no es algo muy formal necesariamente, quieren algo muy auténtico, algo que no esté, que no esté acartonado. Y eso es como los tienes que ver, como ese proceso en donde tienes la oportunidad de hablar sobre ti y que al final del día el que va a tener un buen ensayo, un ensayo exitoso, es aquella persona que logra hacer que su voz trascienda el papel y que la otra persona llegue a decir, esta es una persona que se ve interesante, que se ve agradable, a la cual quiero conocer. Los ensayos son para muchos programas el elemento más importante y el de más peso en la evaluación, especialmente cuando los exámenes estandarizados como el GMAT o el GRE son opcionales. A través de tus respuestas, el comité quiere ver tu capacidad de reflexionar, argumentar, priorizar y comunicar con claridad. Quieren ver si sabes a dónde vas, si tienes enfoque, si estás listo para el nivel de exigencia de un posgrado. Al final del día es lo que les va a hablar de ti, de tus intenciones, de tus motivaciones. Un puntaje en un examen, un CV con experiencia profesional, incluso una carta de recomendación da una visión incompleta. Lo que une a todo eso es justamente el ensayo personal, es tu ensayo y es cómo hablas tú de ti, tus motivaciones, incluso para tomar el paso de hacer un posgrado dentro de la trayectoria y el futuro que quieres para ti. ¿Cuándo empezar o comenzar a escribirlos? En mi experiencia, hay que empezar a escribir los ensayos mucho antes de lo que crees. Un error muy común es pensar que porque un ensayo tiene 300 o 500 palabras, se puede escribir en un fin de semana o es más fácil de escribir que uno de 1000 palabras o de 3 cuartillas. Es exactamente lo contrario. Un ensayo de 300 palabras es de lo más difícil de escribir porque tienes que escoger específicamente qué 300 palabras son las que te van a ayudar a entrar a un posgrado, que en muchos casos acepta al 10, 15, 20% de los que postulan. Es mucho menos espacio el que tienes que si tuvieras 1000 palabras o 3 cuartillas. Por lo tanto, es mucho más difícil escoger esas 300 o 500 palabras correctas. Un buen ensayo no se mide por el número de palabras, sino por la claridad de la historia, la lógica del argumento y la fuerza emocional con la que se transmite. Una buena idea es que si sabes que vas a postular, y quiero decir que si lo sabes en los próximos meses que vas a postular o a lo mejor en 1 año, 2 años, que revises las preguntas de los ensayos de admisión. Esa información generalmente está en la página, está abierta, la puedes ver cuando revisas los requisitos. En algunos casos va a estar dentro de la plataforma, tienes que generar una cuenta, poner un password para incluir toda la información y verla. Al final del día en la plataforma no estás aplicando hasta que haces el pago de la aplicación, entonces tampoco importa si creas una cuenta. Entonces es una buena idea ver las preguntas para que tengas tiempo de reflexionar en las respuestas y no te sientas presionado a sentarte a escribir un ensayo de 300 o 500 palabras o un ensayo
de 3 cuartillas. Es mucho mejor tener el tiempo con espacio y con mucho más libertad de ir pensando en el contenido del ensayo. Incluso en el episodio de esta misma temporada en donde platicamos sobre cómo hacer un roadmap, toda esa información te va a servir para empezar a reflexionar sobre lo que quieres contestar sin tener que sentirte con la presión de pararte o sentarte enfrente de un escritorio con la computadora abierta y una página en blanco y decidir qué escribir. Toma en cuenta que la creatividad no es lineal. Necesitas tiempo para reflexionar, dejar descansar el texto, volver a leer, cortar, reordenar, probar nuevas ideas. Es como una escultura. Empieza con un bloque muy grande y poco a poco lo vas puliendo hasta que tiene una forma distinta y al final emerge la imagen que tenías en tu cabeza, ¿no? Muchas veces me ha pasado, sobre todo muchos estudiantes, como están acostumbrados a tener como fechas límite muy claras, a tener una rutina en donde todos los martes a las 5 de la tarde tengo clase de esto, como que piensan que cuando llegan al ensayo se trata de tener reuniones muy inflexibles para escribir, sesiones de escritura. Creo que al final este es un proceso mucho más creativo y te tienes que dar la libertad y la oportunidad de dejar explorar esa imaginación. Hay veces que tu ensayo lo vas a escribir y lo vas a dejar y vas a estar, te vas de vacaciones o tienes oportunidad de tener una buena caminata o vas a platicar con un amigo y después se te ocurren otras buenas ideas para incluir en tu ensayo. Esos son mejores ensayos que si quieres tener algo muy estructurado, siguiendo una rutina, y piensas que por tener el tiempo así lo vas a escribir mejor. Eso déjalo para las asignaturas y los trabajos que son más mecánicos, más operativos. En el caso de un ensayo y un ensayo personal, creo que es bueno tener el espacio para reflexionar y por eso es que lo empiezas con tiempo, para que no te sientas presionado a tener que escribirlo en un fin de semana o con una fecha límite ya encima. Por ejemplo, si vas a postular para octubre o noviembre, pues empieza tus ensayos en junio o julio. Incluso la mayoría de las universidades abren sus plataformas en donde tienen ya las nuevas preguntas para el siguiente ciclo de admisiones, por ahí de julio, agosto. Entonces, para esa fecha ya vas a poder ver cuáles van a ser las preguntas. Entonces, aunque pienses postular, no sé, en la primera semana de enero, pues puedes ver las preguntas de los ensayos desde julio o agosto, al fin que ya sabes que vas a postular. A lo mejor terminas no postulando ese programa, no estoy diciendo que ya escribas el ensayo, pero saber qué van a preguntar al final del día también te abre un poco más la mente a saber qué van a preguntar a otras universidades, cómo se define cada una, por qué hacen unas preguntas sobre otras. Todo eso te ayuda a entender también qué está buscando y qué tipo de estudiante está buscando cada programa. Entonces, también eso es parte de lo que te va a ayudar a escoger las opciones en donde tú también te vas a sentir muy cómodo. Cuando ves unas preguntas de ensayos que te emocionan, que dices, aquí tengo algo que decir, eso también es una buena señal de que probablemente este es un buen programa para ti, porque están preguntando cosas que quieren saber de cierto tipo de estudiante y están de cierta manera privilegiando cierto tipo de estudiante. Si una universidad es como muy estructurada y te pregunta sobre algo muy de tu trabajo y como muy enfocado a el objetivo profesional, sabes que esa universidad va a ser de cierta forma, a lo mejor un poco más distinta que una universidad que te preguntan sobre qué es lo que más te apasiona, ¿no? O qué es lo que más te gusta, o un fracaso, o otras preguntas que también buscan conocerte de otras formas. Por ejemplo, hace unos años, Dartmouth, que es la Escuela de Negocios Stock, preguntaba sobre, decía, Dartmouth es una universidad y Stock es una escuela en donde buscamos tener estudiantes que sean buenas personas, que sean buenos con los demás, que tengan el valor de ser, pues la palabra en inglés es nice, que sería como buena gente, que tengan ese valor. Y te preguntaban, pensando en que nosotros tenemos ese valor, ¿cuándo tú has demostrado haber sido una persona buena gente, una buena persona para alguien más? Y creo que esa puede ser una pregunta que tiene un poco de años que la pusieron y siento que hoy en día se está volviendo a regresar ese valor
Por los últimos años, en función incluso después de la pandemia, hay mucha gente muy grosera, o sea, que no dan las gracias, no dicen con permiso, no dan el buenos días, salen o sea, se meten al elevador cuando alguien está saliendo, van en el coche y se paran en donde es el espacio para la gente que lleva silla de ruedas. Entonces la gente, de cierta forma, se ha vuelto más grosera. Entonces yo creo que este tipo de preguntas puede ser que resurjan en los siguientes años y creo que Talk, de cierta forma, pues quería enfatizar que sí buscan estudiantes y buscan escoger a personas que tengan esto como un valor. Y eso es finalmente un valor, es algo intencional, es algo que tú quieres ser. El dar buenos días y el dar las gracias y el decir hola es un valor. Entonces, al final del día, pues eso es también parte de lo que quieren encontrar en ti y por eso es que también ver las preguntas te puede ayudar a encontrar los programas en donde tú te vas a sentir también más contento y más cómodo. O sea, al final de cuentas son excelentes universidades. Dartmouth es Ivy League y Talk es uno de los mejores MBAs de todo Estados Unidos. O sea, al final de cuentas eso lo vas a tener igual que lo tendrías en Columbia o lo tendrías en Yale o tendrías también en MIT, pero también si ese es un valor y la misma universidad lo está poniendo dentro de las preguntas y tú tienes algo que decir, o sea, realmente te sientes como esto es algo que resuena conmigo, pues puede ser hasta una forma de escoger los programas correctos para ti. Entonces, al final del día hay veces que las preguntas mismas te pueden hablar a ti y vas a tener más que decir. Entonces, verlas con tiempo puede ser hasta parte de lo que te va a ayudar a escoger los programas correctos para ti o los programas en donde te vas a sentir con mayor afinidad. Planea unos 3 o 4 meses para la escritura o para empezar a pensar en tus ensayos. Así no vas a estar corriendo y puedes disfrutar más el proceso y le das a tus ensayos la oportunidad de dejarlos descansar, regresar a ellos con ojos frescos y asegurarte que realmente estás siendo contundente con la historia, respondiendo bien la pregunta, contando y diciendo lo que más quieres decir y hacerlo realmente brillar. Para darte un ejemplo, en el programa Escolástica 360, el proceso que siguen varios de nuestros estudiantes es el siguiente. Primero platicamos sobre la narrativa y hacemos un roadmap. Luego hacemos varios ejercicios de narrativa para aclarar esos objetivos y para que quienes no tienen mucha experiencia escribiendo o no se sienten tan cómodos haciéndolo puedan familiarizarse más con el proceso. Y eso también sirve para encontrar nuevas ideas, para ver las cosas de distintas perspectivas. Obviamente el tener con quién hacer este proceso ayuda muchas veces a aclarar puntos ciegos. Hay veces que tú tienes una idea de tu historia y cuando la platicas resulta que salen cosas nuevas que no habías visto y eso es algo también bastante enriquecedor de este proceso y creo que es una de las joyas que acabas recibiendo cuando haces este proceso de una manera más colaborativa, que dices, caray, esto no lo había visto así, o no me había dado cuenta que esta era una gran fortaleza que tengo, que a lo mejor no lo había visto tan claramente como la veo ahora, o cuando alguien más me la señaló. Es todo real, es todo parte de mi historia, pero muchas veces uno, como está más ensimismado en sí mismo, esa es parte de la definición de la palabra, al final pierde esa oportunidad de entenderse y de verse desde otras perspectivas para volver a regresar a sí mismo y entenderse y verse de otra manera distinta, ¿no? Entonces, al final, también por eso es que es un proceso largo y por eso es que también sirve el tener la oportunidad de hacer también todos estos ejercicios de narrativa, cuestionarios, formularios, para poder o sea, si tú llegas a un ensayo y veo la pregunta y veo 250 palabras límite, me puedo paralizar, porque estoy pensando más bien en las 250 palabras límite y veo una hoja en blanco. Y al final del día la pregunta puede ser una pregunta muy, muy acotada. En cambio, si yo primero me voy a esos temas que son los temas fundamentales de mi historia, que realmente hablan de esas cosas que me inspiran, que me motivan, de mis valores, y al final a través de eso regreso después al ensayo. O sea, veo el ensayo, me voy a estos temas, regreso al ensayo, escribo, obviamente no 250 palabras, escribo todo lo que tenga que escribir para después reducirlo. Eso es lo que me permite acabar teniendo un gran ensayo
en donde cada una de las palabras está muy cuidada para decidir qué escribir. Pero para eso necesito tiempo y también necesito verlo de diferentes perspectivas, no solamente sentarme a escribir un ensayo. Muchas veces hacer otras preguntas son los que me permiten llegar a la respuesta correcta de otra pregunta. Suena contraintuitivo, pero entenderlo y ver el proceso de esta forma te va a veces permitir encontrar esas respuestas a la pregunta que te hacen, pero llegas de una manera más directa que si te sientas a escribir un ensayo y piensas que en una sentada vas a poder contestar una pregunta cuando muchas de estas son bastante más profundas de lo que crees. En el caso de Escolástica, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, y creo que esto es un valor del trabajo en Escolástica, nosotros trabajamos como un comité. Un comité de admisiones no es una persona decidiendo, es un grupo de personas. Al final del día, cuando tú estás postulando un programa de este tipo, que son programas de prestigio, competitivos, que tienen muchísimas postulaciones y que tienen un percentil muy bajo, un porcentaje muy bajo de aceptaciones, es muy seguro que haya más de una persona que esté a cargo de revisar y de evaluar tu perfil y que se haga la decisión de los aceptados en función de un comité. Eso significa que es más de una persona y es más de una opinión. Al final del día, en Escolástica simulamos un comité de admisiones. Entonces, si bien los que trabajan con nosotros saben que yo voy a revisar y voy a leer y voy a colaborar con ellos en sus ensayos, es importante que no sea solamente yo la única persona que lo haga, ¿no? Esto hace que evita que haya puntos ciegos, ayuda a que haya más de una persona que tengas que convencer de que el ensayo está bien, que se entiende lo que estás diciendo. A veces, cuando, por ejemplo, se trabaja uno a uno, pues alguien puede llegarte a conocer muy bien y hay cosas que ya no se dicen por el espacio, ¿no? Que tienes que cortar y ya no se dicen tan claramente, pero se tienen que llegar a entender. Y hay veces que cuando alguien lee por primera vez tu ensayo, pues a lo mejor no está entendiendo lo mismo, justamente porque no te conoce tan bien. Y al final del día, pues esa otra persona también tiene que entender lo mismo, si no hay algo que se tiene que cambiar o se tiene que decir distinto. El problema a veces cuando lo haces solo es que si le pides la perspectiva a tu novia, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu jefe, a tu mentor, pues al final pueden darte tantas opiniones que no acabas teniendo un mejor ensayo, acabas teniendo algo peor porque es tratar de hacer que todo lo de todos tenga sentido. Entonces, no necesariamente, eso no funciona. Generalmente eso no te ayuda a tener un mejor ensayo. Tienen que ser perspectivas de gente que sepa, que es como el comité de admisiones. En el comité de admisiones no agarran a 5 personas de la calle o como un jurado, ¿no? Que llegan de manera de lotería y escogen a las 5 personas que van a juzgar. O sea, aquí no es ese tipo de perfil. Es un perfil muy específico de alguien que sabe qué está buscando, que entiende la universidad, que entiende lo que se necesita, el que quieren en el perfil que van a escoger y entre ellos son los que deciden, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo. Sí es bueno tener más de una lectura, pero al final de cuentas pues no son lecturas de gente como random, que escoges de donde sea, que no necesariamente saben qué necesita encontrar en tu ensayo, ¿no? Entonces al final sí es bueno tener esto y saber que tienes que tener varios borradores, que tiene que haber más de una perspectiva, que al final del día eso genera unos mejores ensayos y eso es pues finalmente un valor de tener tiempo y de tener con quién rebotar también tus ideas en tus ensayos. Personalización, claridad y autenticidad. Ahora, hablamos de, por ejemplo, que colaboramos en el caso de Escolástica con tus ensayos, pero al final del día lo que es bien importante y es algo que no debes de dejar visto y tiene como muchísimas capas de profundidad. Una es, pues tú no quieres entrar a una universidad engañando, ¿no? O sea, al final del día lo que quieres es, al final del día ese es un logro que te puede acompañar el resto de tu vida, darte mucha seguridad en ti mismo, saber que vas a poder con cosas difíciles. Entonces, si entras engañando, pues al final de cuentas tú sabes la verdad. Y pues eso es algo que vas a estar cargando siempre, ¿no? Años y años después vas a seguir cargando eso, ¿no? Lograste entrar, pero pues al final con una mentira.
Entonces, al final del día tu ensayo tiene que ser auténtico, lo que te ayuda a alguien como lo que hacemos nosotros es a darle claridad, a darle rumbo, pero sigue siendo auténtico, sigue siendo personal y sigue siendo tu voz. Por eso incluso es un proceso de reflexión y es un proceso donde nunca aceptes que alguien te escriba tu ensayo. O sea, está mal, no es ético y al final del día no estás hablando tú. Cuando llegues y te piden un videoensayo o te conocen en la entrevista, pues se van a dar cuenta que no es la misma persona. Y cuando hablo de alguien que te escriba tu ensayo, hablo desde ChatGPT, como es lo que está pasando ahora, hasta otra persona que lo escriba por ti. O sea, eso no es ético y al final del día tampoco eres tú y los de admisiones también son expertos en buscar a las personas que están mintiendo, ¿no? O sea, al final de cuentas a eso se dedican, a poder encontrar a esos perfiles auténticos, personales, claros. Cada universidad tiene preguntas diferentes. Por eso, personalizar es obligatorio. No escribas un ensayo genérico que puedas mandar a todas partes. A veces, por ejemplo, si estás postulando, no sé, un doctorado, a veces en los doctorados sí piden o solicitan un statement of purpose, ¿no? Y todas son más o menos similares. Cuando estás postulando también a posgrados en Derecho, a LLMs, también a veces el ensayo va a ser un 70% similar y a lo mejor en un 30% distinto, aunque también cambia por universidades. Hay universidades que te piden un statement y además te piden un ensayo complementario que puede ser algo muy personal o algo más específico a, no sé, el análisis de un caso, en el caso, por ejemplo, de las maestrías en Derecho. Entonces, al final también por eso es bueno desde tiempo antes, meses antes, cuando a lo mejor incluso todavía no estás seguro que esa es una universidad, si sí o no la vas a incluir, que revises por curiosidad los ensayos y también para ser práctico, para saber qué va a venir, cómo te van a preguntar y poder organizar realmente cuántas postulaciones vas a poder enviar. Si tienes varios doctorados, alguien que postula doctorados, obviamente postula a varios doctorados porque es muchísimo más competido entrar. A veces aceptan 5 personas, 8 personas. Entonces, al final del día, pues es buena idea incluir un buen número de posgrados. Entonces, si ese es el caso, pues revisar qué tan parecidos o no parecidos van a ser los statements puede ayudarte a saber qué tanto vas a tener que hacer uno que te sirva para varios o si tienes que hacer varios muy diferentes. En el caso de MBAs, en el caso de MPAs o MPPs, generalmente los ensayos son suficientemente diferentes para que cada una de las aplicaciones las veas de manera individual. Entonces, obviamente eso hace que tengas menos oportunidad de postular a muchos programas a la vez y a mandar el mismo ensayo, un ensayo suficientemente parecido a todos. Un error común de hacer este proceso sin cuidado, y esto se demuestra en muchas formas, pero en el caso de los ensayos, algunos hacen copy-paste en algunos párrafos y en algunas partes del ensayo, si la pregunta es algo similar, y mandan el mismo ensayo a Yale que a Princeton, y en el ensayo de Yale mencionaron a Princeton. Entonces, ese tipo de cosas obviamente no te tienen que pasar. Y ese tipo de cosas generalmente pasan cuando tienes prisa, cuando dejas todo al final o cuando realmente estás postulando a demasiados programas sin realmente haber hecho una buena investigación de por qué el programa que estás postulando lo quieres realmente. También sucede en las entrevistas, que hablas en la entrevista sobre, no sé, un club que se llama diferente en Kellogg que en Wharton. Y vas a tu entrevista en Wharton y le pones el nombre del club que se llama así en Kellogg. O confundes profesores o confundes nombres de clases. Todo eso al final del día es por falta de cuidado y de detalles, de ver los detalles, o incluso hay veces que subes el documento como un PDF y en el nombre del documento de PDF no le pusiste el nombre de la universidad correcta. Entonces ellos van a ver que dice Princeton.pdf cuando estabas aplicando a Yale. Entonces ese tipo de cosas, cuídalas. Y obviamente va a ser más fácil cuidarlas si no estás como el cuarto para la hora subiendo todos tus papeles. Si tienes suficiente tiempo y si das tiempo para tener espacio para revisar todo lo que vas a enviar.
Aunque a veces puede ser que el ensayo tenga la misma estructura en distintos programas, es importante que obviamente cada uno esté alineado a las particularidades del programa al que estás postulando. Aunque estés postulando a un MBA, por ejemplo, no es lo mismo el MBA de Harvard que el MBA de MIT, que el MBA de Yale o el de Stanford. Organiza tus archivos, ponles nombres claros, guarda versiones y ten un sistema. La desorganización es uno de los enemigos silenciosos de una aplicación exitosa. Recuerda que vas a hacer muchas versiones y hay veces, como es un proceso creativo, hay veces que haces cambios y luego dices, híjole, no, creo que me gustaba más como estaba en la versión anterior o en la versión de hace 5 días. Entonces, mejor guarda versiones. Ten tus versiones de forma en que puedas regresar a versiones anteriores sin que pierdas lo que ya hayas trabajado y que puedas ver cómo has evolucionado. Porque hay veces que te va a pasar eso. En procesos creativos suele pasar así, que hay una idea, una frase o algo que dijiste que te gustó y que lo habías cortado y que al final debería de quedar. Entonces, eso es parte de un proceso creativo y tienes que tener paciencia y también tienes que ser amable contigo mismo cuando estés llevando un proceso creativo. Eso es algo que tienes que ver incluso con optimismo. Otro error común es escribir primero en español y luego traducir al inglés. Esto casi siempre resulta en textos que se ven acartonados, pesados, con frases largas, llenas de adornos innecesarios, que se nota que la traducción, a veces incluso lo haces con Google Translate. Entonces, todo lo que hiciste de ponerle tu voz y demás se pierde con la traducción. El inglés requiere no nada más claridad, pero es otra estructura mental. Entonces, por eso es mejor escribir en inglés desde un inicio y tiene esta economía de lenguaje y precisión. Escribe en inicio en inglés. Yo sé que vas a hacer muchos borradores, que hay veces que te costó trabajo escribir un párrafo y a la mera hora puede ser que ese párrafo ni siquiera quede. Pero esto es también una práctica, incluso verlo como una práctica para cuando estés en la maestría. En la maestría vas a escribir en inglés. Entonces, al final del día que te vayas entrenando a escribir en inglés como de manera más natural, te va a servir. Y no nada más para la maestría, sino al final del día es probable que después de la maestría estés en un trabajo en donde también tengas que escribir en inglés. Entonces, no hagas tu ensayo en español. Si quieres poner tu lluvia de ideas en español está bien, pero ya cuando estés en el proceso de escritura, escríbelo en inglés. Incluso la lluvia de ideas puede estar en inglés, va a ser más fácil pasar esas ideas de ser una lluvia de ideas, ordenarlas de manera estructurada dentro de párrafos después. Pero la idea aquí es que no quieras hacer todo tu ensayo pristino en español y que luego cuando lo cambies a inglés va a cambiar el número de palabras, va a cambiar el orden, la estructura, se va a notar que es algo traducido, se ve acartonado, no se ve tan bien. Y bueno, sobra decir que no te recomiendo utilizar inteligencia artificial como ChatGPT para escribir los ensayos. De hecho, recientemente en esta misma temporada 5 hay un nuevo episodio sobre ChatGPT y la inteligencia artificial en el proceso de admisión, que te recomiendo escuchar si no lo has escuchado aún, porque también están poniendo ciertas reglas las universidades con el uso de la inteligencia artificial. Entonces es importante que las conozcas para incluso antes de empezar a escribir tus ensayos. Obviamente, también te sugiero que no empieces con citas, por ejemplo, de Gandhi, Mandela, Steve Jobs. Es es como tentador empezar con una cita de alguien famoso, pero el comité de admisiones no está buscando conocer a alguien más y tienes espacio bastante limitado, o sea, tienes 300 palabras, 500 palabras, que es poco espacio. Si empiezas con una cita o citas a alguien más en tu ensayo, estás perdiendo espacio valioso que pudieras utilizar para hablar de ti. Ellos quieren saber de ti. A veces incluso puede ser que en algunos ensayos he visto que ponen una cita o te piden que escojas una cita y que hables de esa cita en función de ti. Entonces eso a veces está dentro de los ensayos, pero es parte del requisito, es parte de la pregunta. Cuando no es parte de la pregunta y te están preguntando sobre ti, habla de ti. No hables de alguien más, ni siquiera, y sé directo y sé claro, no van a tener tampoco tanta paciencia. Algo importante que tienes que saber, que no es la primera vez que lo digo, pero imagínate que el de admisiones, a lo mejor ese día leyó 50 ensayos más,
con la misma pregunta además. Entonces realmente, y no todos son genios literarios, entonces algunos de ellos van a haber estado aburridos, a lo mejor ya lo agarraste cansado, a lo mejor ya lo agarraste con hambre, y llega tu ensayo y le pones una cita y no contestas bien la pregunta y además escucha pesado tu ensayo. Es una forma muy fácil de perderlo. Y al final del día, pues digo, sería muy bueno que te calificaran sobre tus fortalezas. A lo mejor tus fortalezas son otras cosas, ¿no? No escribir ensayos. Pero pues al final del día esto es parte del proceso y es parte de lo que te están evaluando. Y si sientes que esa no es tu fortaleza, pues lo único que puedes hacer para superar el proceso y tener buenos resultados es trabajarla. Es trabajar en eso, ¿no? En qué tienes que hacer para mejorar en tu escritura, es tener el tiempo para hacerlo bien, no dejarlo al final porque, híjole, qué flojera, me cuesta trabajo, no me gusta escribir. Tú solo te estás autosaboteando para que consigas el mejor ensayo y la mejor versión de ti mismo escrita en papel. Al final del día, todo eso es para decirte que tener el tiempo, verlo con entusiasmo, verlo como algo positivo y sobre todo, que esto es un proceso creativo que te puede ayudar incluso a ti para conocerte mejor y sobre todo para comunicar mejor quién eres y tus fortalezas. Pues al final del día es algo que puede ser algo muy bueno y que el mismo proceso es algo bueno. No te autosabotees pensando en, híjole, no lo dejo hasta el final, y busca también otro error común a veces es que para buscar inspiración, antes de ponerte a sentar a escribir tú, por buscar inspiración, te empiezas a leer ensayos de otros o empiezas a ver como qué escribió alguien más o le pides a tu primo que entró a un posgrado hace 5 años que si te manda su ensayo. Todo eso no es buena idea porque si buscas inspiración la tienes que encontrar dentro de ti mismo. Como es un ensayo muy personal y de reflexión sobre ti, y sobre tus metas, no la vas a encontrar en alguien más, en lo que escribió alguien más sobre sí mismo. Y sobre todo al principio del proceso. A lo mejor ya que tienes varios borradores, que ya tienes claridad en tu voz de cómo quieres escribir, qué quieres decir, bueno, puedes leer ensayos de alguien más. Pero si lo haces al principio como buscando inspiración, lo único que estás haciendo es desviándote y perdiendo tiempo de llegar a lo importante, que es lo que tú tienes que decir. Planificación y número de versiones. Te voy a ser muy honesta, ningún buen ensayo sale en la primera versión. Lo más normal es tener entre 4 y 7 versiones de cada ensayo. A veces hay mucho más. De hecho, nosotros en Escolástica no ponemos un número límite. Vamos a revisar las versiones que sea necesario, las veces que sea necesario. Y a veces terminas teniendo más porque al final del día pues tienes que tomar en cuenta que estás postulando posgrados muy competitivos y que obviamente esto es incluso una barrera de entrada, creo. O sea, el proceso de admisiones se convierte en una barrera de entrada para realmente distinguir a las personas que realmente quieren estudiar un posgrado así. Y en algunos casos, algunos los va a detener el GMAT o los va a detener el GRE. En otros casos los va a detener justamente el ensayo de admisión o las cartas de recomendación o el tener que organizar tantas cosas. Entonces son barreras de entrada que ponen para al final de cuentas ir escogiendo y a los que verdaderamente quieren, porque una vez que estés dentro vas a ver que pues es cuando empieza el trabajo duro, que es realmente cuando estás ya estudiando, ¿no? Entonces vas a tener que hacer varias versiones. Y eso es normal, está muy bien. O sea, a mí lo que me preocupa es cuando llega alguien conmigo y digo, caray, no tengo nada que cambiarle. Realmente muchas veces cuando llegan conmigo con su primera versión, que realmente en nuestro caso a mí me gusta que la primera versión sea algo escrito naturalmente por ellos. O sea, yo quiero ver cómo escriben, cuál es su tono de voz, qué privilegian en la información que ponen. Realmente hay veces que no queda casi nada y hay veces que quedan cosas muy valiosas de ese ensayo. Eso es parte de un proceso creativo. Eso es lo que lo hace poderoso. Que sepas que al final del día, pues, es un trabajo que vas a estar haciendo y que va a ir evolucionando. Y al final del día, pues, lo tienes que dejar. No te voy a decir que siempre hay una palabra más que puedes cambiar, pero el otro día escuchaba que el buen gusto es algo que tiene que ver con saber cuándo parar.
Y en procesos creativos, justamente estaba hablando, lo que estaba escuchando sobre la inteligencia artificial que no sabe cuándo parar y que el buen gusto es justamente eso, ¿no? Un artista lo que lo define es que sabe cuándo parar. Y un poco creo que en la escritura es lo mismo, o sea, tienes que dar y dar y dar y dar y son varias versiones y cambiar ciertas palabras, pero también tienes que saber cuándo parar, cuándo ya le moviste demasiado, cuándo lo estás haciendo peor por seguirle moviendo, ¿no? Eso es también parte de lo que significa hacer un proceso creativo como estos. Y también a veces por lo que es bueno tener también alguien con quien colaborar y que lo lea también y que te diga, sí, va bien, cámbiale aquí, muévele acá, pero ya no le muevas, ¿no? Ya estás, porque sí llega un punto en donde también lo puedes hacer peor por estar cambiándole. Cada versión debe mejorar el enfoque, la claridad, la coherencia narrativa y el tono. Si no está mejorando eso, muchas veces sin querer lo empieza a diluir. Y lo otro es que para poder saber si estás mejorando el enfoque, la claridad, la coherencia narrativa y el tono, también tienes que saber a priori qué es lo que quieres decir. Por eso es que este es un proceso que va más allá de solamente sentarte a escribir. Y esto, como decía, requiere tiempo. Por eso recomiendo que incluyas los ensayos en tu calendario de aplicación desde el inicio. No lo dejes para después de que acabes el GRE o cuando termines de pedir tus cartas de recomendación o digas, bueno, voy a tener Navidad y Año Nuevo, los escribo entonces y no pienso en eso hasta ese momento. Tu narrativa debe desarrollarse en paralelo al resto del proceso. Eso es lo que va a ayudar a que cuando llegues a sentarte a escribir los ensayos ya tengas que decir, ya tengas claridad sobre eso. Si aún no sabes por dónde empezar, te propongo un ejercicio muy sencillo. Toma papel y lápiz y escribe estas 3 historias. Un momento clave en el que descubriste algo que te apasiona profesionalmente. Una experiencia donde alguien, puede ser un mentor o un jefe o un colega, reconoció en ti una habilidad especial. Un logro del que te sentiste muy orgulloso en tu carrera o en tus estudios. Después léelos y ve si hay un tema en común. ¿Hay un hilo conductor que une estas historias? Ese es tu leitmotiv. Y ese leitmotiv puede ayudarte a estructurar todos tus ensayos, tu CV, tus cartas, toda tu narrativa. Si quieres conocer más sobre tu leitmotiv, cómo encontrarlo, cómo definirlo y cómo identificar esos temas comunes en tu narrativa, te recomiendo el episodio número 31 de la temporada 2 del podcast de Admissions Insights. Ahí hablo de manera mucho más profunda sobre este tema y sobre la narrativa de admisiones. Cuidado con estos errores. Antes de cerrar, quiero advertirte sobre algunos errores que son muy comunes. Empezar tarde y sin claridad de enfoque, hacer ensayos sin una narrativa personal solo académica, escribir mucho sobre el problema y poco sobre ti, descuidar la edición y no basta escribir, hay que pulir y enfocarse solo en lo que hiciste sin explicar por qué fue importante. Recuerda, el ensayo no se trata del problema que quieres resolver, se trata sobre ti, de tu conexión con ese tema y de por qué tú eres una buena apuesta para esa universidad y para resolver el problema que dices que quieres resolver. Los ensayos son la parte más humana, más íntima y más estratégica de tu aplicación. Son donde tú tienes el control total. No los dejes al final, no los hagas corriendo. Dedícales tiempo, reescríbelos, léelos en voz alta. Haz que alguien los lea y asegúrate de que cada palabra cuente. Porque en un proceso donde el comité de admisiones lee decenas de aplicaciones al día, tu voz auténtica puede ser lo que te haga destacar. En otros episodios de esta temporada voy a platicarte sobre los objetivos de carrera o las metas, cómo justificar el programa al que estás postulando, qué vas a aportar tú al mismo y cómo demostrar liderazgo a través de los ejemplos que eliges en los ensayos de admisión. No te los pierdas. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.